aquí en la sede del Pícaro de la Universidad Panamericana con el licenciado Mario Raúl Juárez Vázquez, quien es coordinador de esta sede. El licenciado Juárez Vázquez tiene una larga trayectoria en la educación de adultos, con una experiencia de 10 años de trabajar con estudiantes de la Universidad de San Carlos y la Universidad Panamericana. Precisamente por su perfil, los integrantes del grupo número 1 de la región Central Oriente de la Maestría en Innovación y Formación Universitaria que nos encontramos acá presentes es el licenciado Brian García, quien está tomando el video. Está también el licenciado Edgar Santos, quien va a realizar el podcast. Decidimos realizar esta entrevista al licenciado Juárez relacionada con el enfoque cognitivista del aprendizaje de adultos. Damos principio a esta entrevista. Licenciado Juárez, el enfoque cognitivista se basa en los procesos de aprendizaje, almacenamiento y recuperación de la información. De acuerdo a su experiencia en la educación de adultos y principalmente en la universidad, ¿qué ventajas y desventajas tiene aplicar este enfoque en el nivel superior? Bien, mucho gusto de saludar a los compañeros, ¿verdad? La realidad es que antes de contestar la pregunta, ¿verdad? Quizá le voy a robar un poquito de espacio para hacer un introito, ¿verdad? de la entrevista, por el mismo aprecio que les tengo y amistad que tengo con ambos, y que se trata de la Universidad Panamericana, que es nuestra casa de estudio, ¿verdad? Que con mucho aprecio y respeto. Quiero aclarar, ¿verdad? Le decía yo antes de entrar a la entrevista que yo no soy un experto en este método, en este enfoque o corriente pedagógica, pero la he utilizado y quizá mucho tiempo en mi estudio fui conducido bajo la tutela del cognitivismo. Entonces, creo, ¿verdad? Por cuestiones de un método que yo creé, que se llama el método de la protuberancia, que es un método que consiste en comparar con el cuerpo de una lima la actitud de la persona que está adquiriendo conocimiento. Y eso, si ustedes ven, la lima tiene una protuberancia, una chichita, le decimos nosotros, ¿verdad? Que es como algo más que el cuerpo. Libre del cuerpo está esa protuberancia. Y esa protuberancia es lo que yo considero muy importante, porque todo ser humano, estudiante o jefe que está bajo la tutela de la educación informal, también puede acogerse al método de la protuberancia. Y ese método, como les digo yo, es como el de la lima. La lima es lo que nos dan los autores, lo que nos dio Piaget respecto al cognitivismo, lo que nos dio Bandura o Vygotsky, etc. Pero esa es la lima, pero la protuberancia, esa pequeño burrunchito o chichita que le podemos decir, ese soy yo, es lo que yo aporto. Porque no tendría sentido que solamente esté leyendo una obra de clásicos, la Biblia o temas pedagógicos y solamente me encargo de entenderlos y de comprenderlos y de emprenderlos y atenderlos, pero también tengo que ver cómo yo trato de aportar algo más también sobre ello. Yo como si mismo ya entrando en lo que es la pregunta, prácticamente es como un reactivo al conductismo y me pongo a pensar y me inspira a pensar, si el dolor de cabeza no se hubiese presentado, la aspirina no estuviese en nuestro medio.
si el conductismo es muy importante para mí. A algunos le pueden asignar un montón de desventajas. Pero fíjense en esto, compañeros profesionales de la educación. El conductismo prácticamente sirvió para que naciera el cognitivismo, porque el cognitivismo es como un reactivo al cognitivismo. Y ese cognitivismo prácticamente para mí pueden suceder algunos fenómenos. Por ejemplo, una persona lo puede aplicar, yo le veo una desventaja en este sentido, o sea, aplicando el método de la protuberancia. Personalmente le veo la desventaja que el que no se apropie bien de él, que no sepa manejar bien los procesos mentales, lo que va a hacer es que no lo va a aplicar correctamente, y entonces vamos a aprendizajes que no van a ser significativos. Vamos a comenzar a alejar el conocimiento de la realidad, y entonces no va a cuajar eso que interesa, que es el aprendizaje, porque no todos los esfuerzos de nosotros es el aprendizaje que al final, si hay calidad de aprendizaje, podemos lograr calidad educativa. Aún así, en medio de todas las amarguras que puede tener un país y todas las carencias que puede tener un país, pero si está vivo, si está latiendo, si está energético, aún así con todo eso puede haber calidad educativa. Pero si hay calidad de aprendizaje, pero si hay calidad de aplicación de lo que es y el conocimiento, el dominio completo del conocimiento. Pero si no se aplica bien, lo que vamos a hacer simplemente es tener un cementerio de contenidos, como cuando ven ustedes en la live aquel montón de carros, un vehículo sobre otro vehículo, hace un cementerio de vehículos, o un cementerio tecnológico de computadoras descompuestas. Así puede ser también el cementerio de contenidos, porque no trabajaron bien los conocimientos, y entonces los conocimientos que no son sostenidos por el contexto o nuestra realidad, como decir palabras, como decía Demóstenes, las palabras que no son seguidas de los hechos no sirven para nada. Entonces la ventaja del cognitivismo, como les digo, es que solo su palabra es importante. Si ustedes ven en el REA, van a ver los tres, ¿cómo se le llama, licenciado Cifuentes? A los tres, el procedimental, el científico y el actitudinal, ¿cómo le podríamos llamar a esos tres dominios? Esos tres dominios, prácticamente ustedes se dan cuenta que están manejando, están invitando al conductismo. En determinado momento está presente las manos y los pies y el corazón de la persona que está fundándose como ciudadano, porque eso es lo que persigue esos tres dominios, ¿verdad? Cerebro, que sería el científico; corazón, que sería el actitudinal; y nuestras manos y nuestros pies el procedimental, de manera que ir estructurando y en pleno constructo de una personalidad y de una formación ciudadana que digan, ese es el guatemalteco que queremos. Entonces el cognitivismo nos ayuda, el cognitivismo nos ayuda con el actitudinal también, aunque no. A mí me gustaría que la entrevista hubiese sido también una entrevista, yo le llamaría una entrevista de doble curva, libre de que lo medular lo tenemos con un alambre de cobre importante, sería también de que vaya protegiendo también la experiencia que usted tiene, porque yo conozco el desglose profesional suyo y es valioso, y no lo digo yo, sino que se pasa diferentes puntos geográficos con diferentes contextos y elementos wow, recibir una entrevista, ¿verdad? Así nomás no es fácil. Ustedes esa clase profesionales que está pendiente de la respuesta que yo les doy. Esta no es una entrevista de la economía de Guatemala, esta no es una entrevista del impuesto de Guatemala. Volverse ustedes intrusos en los estudiantes con la informática, porque ellos tal vez las usan para su sosiego personal, ¿no? Pero para cuestiones educativas y todo eso, ustedes tienen que ser unos intrusos importantes. Muy bien, licenciado Mario Juárez.
agradecemos en todo lo que vale todos sus aportes que nos dio en cuanto al cognitivismo. Para nosotros fue un éxito esta entrevista en profundidad y estoy seguro que no nos equivocamos al momento de escogerlo a usted por medio de su perfil, ya que conoce bastante de andragogía, enfoques de aprendizaje como el cognitivismo. Estuvieron con nosotros también el licenciado Brian García en la toma del video y el licenciado Edgar Santos, encargado de preparar el informe. Muchas gracias por su atención y muy feliz tarde.